para creo 3 martes, ¿no? Algo así. Y quiero nada más para ubicarnos, hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo, que es pues la clase que estamos teniendo, se llama hermenéutica, y hablamos que en el sentido técnico de la palabra se define de 2 maneras. Se define como la ciencia y el arte de interpretar la Biblia, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo y dijimos que se le considera ciencia porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado, y se le considera como un arte porque su comunicación es flexible, por lo tanto, a raíz de que es flexible, pudiera distorsionarse el verdadero sentido de una comunicación si no se aplican más bien las reglas, ¿no?, adecuadas. Para ser un buen intérprete estuvimos viendo que es importante aprender las reglas de la hermenéutica y también el arte de aplicarlas. Si no, en sí, pues no nos serviría de mucho si no las aprendemos, las reglas. Y por eso van a tener ustedes el manual, para que no se va a quedar todo, ¿verdad? Pero tiene el manual y ahí lo pueden seguir consultando cuando vayan a hacer algún trabajo conforme a la hermenéutica. Entonces dijimos también que la teoría hermenéutica se divide en 2 categorías: la llamada hermenéutica general y la especial. Así lo vimos. Hablábamos de la hermenéutica general, que es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de todo el texto bíblico. Incluye aquí el análisis histórico-cultural, contextual, léxico-sintáctico y teológico. Y decíamos también que esa es la hermenéutica especial, en el sentido de que las reglas se aplican a géneros específicos, como en este caso parábolas, alegorías, tipos y profecías, etc. Bien, de allí estuvimos viendo la relación de la hermenéutica con otras esferas, y pues hicimos ahí un diagrama sencillo. No voy a hacer todo el repaso, solo la primera parte. Veíamos acerca de que se necesita, en este caso, de el estudio del canon. ¿Recuerdan? El estudio del canon, muy importante tener una idea lo mejor posible al respecto. Una crítica textual, tener una idea. La vamos a ver, yo ya estoy preparando algo para que veamos lo que es en sí una crítica textual y podamos no solamente tener ideas, sino que también tengan en sus manos, no son muchas páginas, pero tengan en sus manos lo que es esto, para que cuando hayan de buscar algo similar, ahí se puedan basar. Y claro, de ahí les vamos a dar recomendar otros libros, ¿no?, donde puedan verlos. También la crítica histórica es muy importante, y veríamos la hermenéutica o exégesis y las teologías, tanto la bíblica como la sistemática. Ya explicamos todo eso, de en qué consisten cada una de ellas, y estamos viendo acerca del panorama histórico. En esa parte nos habíamos ya entrado y vimos por qué un panorama histórico, cuál es la necesidad de tener un panorama histórico de todo. Vimos, pues no lo vimos, lo mencionamos nada más, ¿verdad? No nos metimos a eso por el tiempo. La exégesis judía, la exégesis del Antiguo Testamento, la patrística, la medieval, de la reforma, por reforma, la moderna, en fin, estuvimos hablando de eso. Y de lo último que estuvimos viendo fueron los comentarios introductorios acerca de esto. Y una cosa en que enfatizábamos era que la principal presunción de la teoría hermenéutica debe ser ¿qué? ¿Cuál debe ser? El significado de un texto es el que el autor tenía en mente, no el que nosotros pensamos, no el que nosotros creíamos, y tener mucho cuidado con eso. Ver qué es lo que tenía en mente el escritor en ese tiempo.
Por eso ver todo ese panorama histórico, todos esos aspectos, para poder determinar. Hoy vamos a entrar un poquito más en eso. Dijimos que si abandonamos este principio, el principio lo recuerdo de nuevo. El significado de un texto es el que el autor tenía en mente. Eso es lo que debemos extraer, lo que debemos entender. Porque si abandonamos este principio, ya no hay criterio que normen, obliguen o distingan, entre interpretación de uno o de otro. Cualquiera que tenga una interpretación, una idea, está bien. Por eso es muy importante luchar para que tengamos muy en cuenta, basarnos, buscar el significado que el autor tenía en mente respecto a ese comentario, ese texto, esa porción bíblica. Dijimos que íbamos a ver que los principios hermenéuticos muestran cómo aplicarlos a la interpretación de los textos bíblicos, y veíamos allí un punto donde decíamos la compleja técnica de interpretación bíblica y la aplicación se divide en 6 pasos que son, y ya los mencionamos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Los mencionamos: el histórico-cultural, léxico-sintáctico, teológico, literario, la comparación con otros intérpretes y la aplicación. Todo eso ya lo vimos, y luego hablamos acerca del análisis histórico. Incluso hicimos 2 prácticas allí con 2 textos, y ahora corresponde a entrar a lo que es determinar el texto histórico-cultural general. ¿Por qué? Porque dijimos que tanto está el histórico-cultural general y el específico. Entonces, un poquito antes de este punto número 4 que terminamos, dice que el análisis histórico-cultural y contextual puede realizarse al hacer 3 preguntas, ¿sí? Ahí para que lo busquen en la página 9, ¿sí? En la 8 con ustedes, ok. Entonces, hay 3 preguntas que se debe hacer. Y la primera es: ¿cuál es el medio histórico general en el cual habla el escritor? Ese medio histórico general, todo lo que concierne al tiempo, época, lugar, en fin, todas las cosas que encierran ese medio, ¿cuál es? Luego el 2 es: ¿cuál es el contexto histórico-cultural específico y el propósito del libro? Uno es el medio histórico general, que vamos a ver en este caso una carta, un libro, o algunos capítulos, y no todo el libro, pero sí por lo menos toda una sección amplia, y mirarlo, ¿dónde está hablando? ¿A quién está hablando? Y el segundo decimos que es el contexto histórico-cultural específico, y aquí el propósito del libro. Y la pregunta número 3 sería: ¿cuál es el contexto inmediato del pasaje bajo consideración? Sí. Ya lo vimos en un sentido general, luego un poco más específico, y luego ya ahora a mirar el contexto anterior y posterior, inmediato al texto. Si vamos por un ejemplo, es el texto número el 15, entonces vamos a ver del 14 al 10, depende del párrafo, ¿no? Depende de la historia de lo que esté narrando, o de la doctrina que esté enseñando, va a depender. Entonces vamos a ver, mirarlo. Eso. Ya vamos a ir viendo más puntual estas cosas. Se considera en detalle cada una de estas preguntas en los siguientes pasos que vamos a ver. Las 3 preguntas las vamos a ver enseguida.
Y precisamente vamos a iniciar con determinar el texto histórico-cultural general. Es el que vamos a entrar. Y estas tres preguntas, bueno, más bien este punto tiene tres preguntas secundarias. Dijimos que tenemos que tener en cuenta tres preguntas, y estas son, ya las mencionamos, y vamos a verla cada una por separado. Aquí comenzamos con la primera, y esta primera a su vez tiene tres preguntas secundarias importantes para determinar el contexto histórico-cultural general. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Todo tranquilo? ¿Sí saben dónde estamos? ¿Sí? Bien. La primera pregunta es: ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? Tenemos que hacernos, y yo creo que sería muy bueno que ustedes hicieran como un bosquejo de esto. Un bosquejo. Por ejemplo, tenemos aquí punto número 4, determinar el contexto histórico y cultural general, y luego ir al punto 1 y poner ahí y poner esa pregunta. Y luego cuando van al 2, poner solo la pregunta. Y así de esa manera hacer el bosquejo para que cuando vayan a trabajar en su texto, en el texto que van a ver ustedes, pues ya lo tengan ahí. Tienen un poquito de duda de qué se trata, entonces van al manual para ver qué es lo que explica el manual. Y va a ser la mejor forma que puedan trabajar. Pero no lo van a poder recordar todo. Bueno, a lo mejor ustedes mejor tienen buena memoria, yo no puedo recordar en sí todo. ¿Qué dice? Tengo que ir allá a buscar. A ver, hasta estar más seguro. Entonces, preguntamos otra vez: ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta tanto el autor como sus lectores o los destinatarios, pues? ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál era la situación política, económica y social de entonces? ¿Dónde se encuentra tanto él como sus lectores? Él puede estar en un lugar como las cartas que escribe, algunas de ellas que escribe el apóstol Pablo, les escribe y ellos están en otro continente. No en otro continente, pero muy lejos. O pueden estar en otro continente. Ok. Otra pregunta que se presenta aquí dentro de esta es: ¿cuál es la principal fuente de vida de aquel lugar, de esa región? ¿Cuáles eran las principales amenazas y preocupaciones? Alguna de estas puede ser, o dos de estas, o quizá las tres, sean las que tenemos que contemplar en un pasaje determinado. Tal vez se encuentren una, o dos, o tres de las mismas en una misma situación y analizarlas. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, primero, ¿cuál es la situación general, general histórica que enfrenta tanto el escritor como el autor? Y dentro de eso, ¿qué entendemos por histórico general o situación histórico general que está teniendo? Bueno, la situación tanto política como económica y social, cuál es la fuente de vida, cuáles son cuáles son las principales amenazas o preocupaciones que tiene la gente o el escritor. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también cuando hagamos el bosquejo, porque eso nos va a guiar, ¿verdad? El conocimiento del texto histórico-cultural es crucial para responder a las preguntas fundamentales acerca de un texto, tales como: ¿qué le sucede al autor de Lamentaciones? ¿Está sufriendo de una crisis nerviosa o de una reacción de aflicción normal?
¿Cuáles son las aplicaciones del Cantar de los Cantares para una teología de expresión cristiana referente a la sexualidad o al sexo? Hay que entrar en esos ámbitos para poder entender y no nada más a golpe tratar de darle explicación. Porque ya sabemos que las palmeras representan esto, que los ríos representan aquello, que las aguas representan esto otro, y que todos, bueno, no, sí, pero no, hay que ir más a fondo. Por eso estamos explicando aquí que un conocimiento del texto histórico-cultural es crucial para responder a esas preguntas que hicimos, ¿sí? Que se hacen en el primer paso, que es cuál es la situación general histórica por la que pasan tanto autor como receptor. Bueno, la segunda pregunta que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las costumbres cuyo conocimiento aclarará el significado de una acción determinada. ¿Cuáles son esas costumbres? Dependiendo del pasaje que estemos viendo, ¿verdad? Y lo que leemos aquí, como en el caso de Marcos 7, por ejemplo, Jesús reprende a los fariseos con firmeza por sus conceptos sobre el Corbán. Así que en la práctica de Corbán, un hombre podía declarar que todos sus bienes eran el tesoro del templo cuando muriera, y que debido a que su dinero le pertenece a Dios, él ya no era responsable por los mandamientos de sus padres ancianos, mantenimiento pues de sus padres ancianos. Ya no soy responsable de esto porque no es mío, ya es de Dios. Para esto tenemos que tener un conocimiento lo más general posible acerca de Corbán y la aplicación que le estaban dando ellos. No solamente el significado del término, el significado de lo que dice el texto, tanto levítico como deuteronomio, ¿no? Sino ver qué aplicación le daban, cómo lo empleaban ellos, y sobre todo en este caso, respecto a la responsabilidad que tenían ellos de lidiar con sus padres ya ancianos, ya grandes. Y ellos aquí lo estaban usando de una manera. Entonces es importante. Esto es a lo que nos referimos con la segunda pregunta, al decir cuáles son las costumbres cuyo conocimiento, o sea, un conocimiento de estas costumbres nos va a ayudar a aclarar el significado de una acción determinada. Es muy importante tener en cuenta esto. Nos va a ayudar. Bien, en el párrafo siguiente dice: es fácil encontrar otros ejemplos del significado adicional que una comprensión de las costumbres culturales puede dar. Por ejemplo, la conocida parábola de las 10 vírgenes. Yo no sé cuántas veces he oído clases y predicaciones de esta parábola de las 10 vírgenes. Yo no sé cuántas hayan oído, pero yo he oído muchas en todas partes, tanto en inglés, que no le entiendo mucho, ¿no? Pero si no le entiendo mucho en español, menos en inglés, para entender el significado, ¿no? Pero he oído. ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué han leído? Sin duda han dado pláticas acerca de esto. Así que, y se tenía el propósito de imprimir en los oyentes la importancia de la preparación cuidadosa, en contraste con la negligencia para la venida del Señor. Esa es la idea principal. Y aquí se describen algunas cosas que ustedes ya la saben, que las lamparitas eran pequeñas y que era importante prepararse con suficiente aceite porque podían pasar bastantes horas. Aparte de eso, pues iba a consumir pronto porque eran muy chiquititas.
En fin, muchas cosas que pueden tener allí, ¿verdad? Pero aquí la idea que queremos dejar es que es importante estudiar el contexto, notar muy bien cuáles son las costumbres de este tiempo, porque puede ser alguna mención de algún evento vamos a decir, no sé, en el tiempo del retorno, y queramos interpretarlo con algo similar que se dijo por allá en los principios antes de Abraham, o en los tiempos de Abraham. Hablamos de eso, ¿se acuerdan? Del abismo histórico, del abismo en cuanto al tiempo, la diferencia de tiempo que hay. Ya 1000, 2000 años, 1000 y fracción, hay mucha diferencia y ya cambiaron muchas cosas. Ustedes lo saben eso, ¿no? Todos sin duda hemos regresado al pueblo de donde nacimos, donde nos dijeron por lo menos que nacimos, ¿no? Yo he regresado, ustedes también, y ya no son las mismas costumbres. Hay muchas cosas que ya no son igual. Cambian. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso, buscar todo lo posible. Ayer estuve buscando ese libro que no supimos dónde lo dejamos. Quería mostrárselos a través de la Biblia, libro por libro. Les decía que les puede ayudar porque ese habla de cada libro, sobre el tiempo, la historia, la fecha, en fin, muchas cosas, y les puede ayudar por lo menos a tener una idea y de ahí buscar algo más importante de acuerdo a las dudas que les vengan allí. Sí, hermano. ¿Perdón? Ya lo descargué este libro. Ya lo descargué. Magnífico. Bueno, ahí está. ¿Verdad? ¿Cómo lo pueden bajar? Muy bueno eso, por cierto, ¿no? Magnífico. Ok, vamos al tercer párrafo. Dice, de igual modo, cuando Cristo envió a 2 de sus discípulos a buscar un lugar donde pudiera celebrar la Pascua la noche anterior a la crucifixión, les dio instrucciones inequívocas, un hecho que a menudo escapa a nuestra atención. La hostilidad de los fariseos era tan grande que el secreto era de suma importancia, así que él quería terminar su cena con los discípulos sin interrupciones. Y así podemos ir viendo todo lo que es la Pascua, ¿no? Eso ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, ya sabemos de qué se trata todo eso. Y como no vamos a hacer un análisis de esto, entonces lo vamos a pasar un poco, a obviarlo, ¿no? Y ustedes lo pueden analizar, solamente para poner un ejemplo. Tenemos cuál es el caso del Corbán, tenemos el caso de las 10 vírgenes y tenemos el caso de las instrucciones de Jesús cuando va a tomar la última cena. Casos diferentes. Y como estos hay muchos. Y hay que tener la atención de mirarlos, ¿sí? De ver cuáles son. Esto lo dijimos por lo siguiente, porque hablamos la segunda pregunta secundaria, que viene siendo cuáles son las costumbres que de alguna manera van a aclarar el significado de una acción determinada. Porque vamos a tomar X texto, ¿no? Texto determinado, vamos a agarrarlo para analizarlo. Nos pidieron que diéramos una clase de allí, o la vamos a dar, o queremos prepararnos de allí. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta esto. Vamos ahora a la tercera pregunta secundaria. ¿Cuál era la condición espiritual del auditorio? Es decir, de los receptores, de quienes estaban oyendo el discurso o de quienes recibieron la carta. ¿Cuál es la condición espiritual? Muchos de los libros de la Biblia se escribieron en tiempos en que el nivel de consagración de los creyentes era bajo debido a la carnalidad, al desaliento, a la tentación de parte de los no creyentes o los apóstatas.
Había todo eso, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta también esto. ¿Qué grado de espiritualidad había en ellos? No se puede entender apropiadamente el sentido del texto si lo divorciamos de un conocimiento de esos factores. No vamos a poder, porque tenemos que tomar en cuenta la condición espiritual en que se encuentran aquellos a quienes se les escribió cuando recibieron el escrito o cuando escucharon el discurso, ¿no? O el consejo. No es lo mismo en un grupo de creyentes que esté con mucho ánimo. Vamos a hablar como los filipenses o los colosenses, hablarle a los corintios, de primero los corintios, no es lo mismo. Y así sucesivamente, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso. Dice aquí, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos entender a una persona que intencionalmente se casa con una prostituta, tiene 3 hijos con ella y a los que les da nombres extravagantes, llora por ella al continuar ella en su prostitución e infidelidad? La encuentra después que lo ha abandonado y se ha convertido en una esclava prostituta, la compra de nuevo y después le habla como si estuviera en un estado mental disociado, fuera de sí. Este hombre está sufriendo de un complejo de Salvador, ¿o es un psicópata? Pues nada de eso, ¿verdad? Nada de eso, por supuesto. Si examinamos el contexto de la vida de Oseas, dentro de lo cual esas cosas suceden, entonces adquieren poroso significado e importancia. ¿Por qué esos casos? Y como esos, como dije, hay varios. No es lo mismo ver el libro de Daniel del 1 al 6 que del 7 al 12. Es el mismo libro, es el mismo autor, pero es diferente. La carta a los Efesios, del 1 al 3, del 4 al 6, es diferente. Entonces tengo que contemplar cosas así. Y es bueno tenerla, y si quieres ayudar a la gente, bueno, explícale un poquito cómo está el panorama. Un bosquejito sencillo o algo así, explicarlo sin dar otra clase, porque te va a acabar el tiempo, y entonces para darle un marco histórico, y te va a ayudar, sobre todo a ti que vas a la clase. Aquí dice que, en resumen, un primer paso importante en una apropiada interpretación de cualquier pasaje bíblico es determinar el ambiente histórico-cultural en el cual escribió el autor. Los buenos comentarios exegéticos a menudo suplen tal información como parte de sus instrucciones. Bueno, no, algunos comentarios nos pueden ayudar, hay que buscarlos, cuáles son los mejores, cuáles son los que más información aportan y más acertados. Hay muchos, ahorita hay muchísimos. Ya hablábamos de uno que otro de ellos, de cuáles son algunos buenos, ¿no? Y cuáles pues no vale mucho, no tiene mucho caso gastar el dinero en algunos. Bien, vamos al punto número 7. Antes de eso, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Un comentario? ¿No? ¿Todo tranquilo? ¿No hay orden? Ok. Ese es el punto de frecuencia, que era el 3. Este es el 2. Determinar el contexto histórico-cultural específico y el propósito del libro. Allá vemos lo general, todo lo general, lo que se encuentra, todo el ambiente de. Y vamos a ver ahora el histórico-cultural específico y el propósito del libro, este punto número 2.
Así que este segundo paso es muy específico, determinar el propósito específico de un libro. Tenemos que hacernos varias preguntas para esto. Nosotros, creyentes que están en peligro de apostatar, ¿quiénes son? Para poder tener una idea mejor de una vez que hemos visto el contexto histórico general, tenemos que ir a lo más específico, sobre todo al libro. ¿Cómo era el doctor? ¿Quién era? ¿En qué condiciones está? ¿Cuál es su trasfondo y experiencia espiritual en que se encuentra ahí? Y también a quienes escribe. Y también el tercero es cuál era el propósito o la intención del autor al escribir ese libro en particular. ¿Cuál es la intención? Pues tenemos que tener algo más específico, más claro, para partir de allí y no salir con cuentas muchas, ¿no? O con, no sé, con disertaciones. Hace rato estábamos platicando con una hermana y estaba diciendo, no, habían pasado apenas en la tele y una narración de una, ¿cómo se llamaría? De una leyenda de un túnel por allá en Canadá, por el Niágara, por allí, y yo le decía, pues está mejor esa leyenda que dijeron. A veces tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos buscando en el texto? ¿De qué trata? ¿De qué habla? Le comentaba ayer, ¿no? Ayer le comentaba de que oía a un predicador. Hay veces que ponen algunos allí que están dando algunos sermones en algunos lugares, ¿no? Entonces, yo lo voy a ir tantito. Y me gusta ver, lo apagué rápido porque me estaba desesperando y solo. Comenzó con una cosa y iba muy bien. Dije, qué bueno. Y apenas lo habíamos visto el lunes anterior. De ayer a 8 días lo habíamos visto nosotros acá. Mira, alguien que sí va con el enfoque. Y luego al ratito, nada que ver. Cuidado. No nada más nosotros. Y lo vamos a oyen muchos. Y otros lo creen. Muchos lo creen. Hermano. Recuérdense que el auditorio tiene que estar educado también para oír los discursos. Porque el auditorio generalmente se va más por la parte emotiva, por la parte sensitiva. Se va más por eso que les parece más divertido, les parece más chistosón, les parece más jijiji, jajaja, o más movido o algo, ¿no? Y hay que ver la enseñanza. Es lo que hay que ver. Y es lo que hay que cuidar nosotros, que vamos a enseñar, que vamos a hacer. Cuidar la enseñanza. ¿Sale? Bueno, vamos a ir a lo que sigue. Por lo general se puede descubrir el autor y a sus destinatarios a partir de la información interna textual o externa histórica. Bueno, leemos el texto, eso es la interna, leemos el capítulo, leemos todo el libro, y yo les recomiendo siempre que busquen un bosquejo, o ustedes hagan un bosquejo, o si en caso dado se les dificulta o por tiempo no pueden hacer todo el bosquejo del libro porque es largo o algo, bueno, busquen 2, 3 bosquejos y vean el más acorde a lo que dice ténganlo allí, léanlo y luego escojan cuál está más acoplado al texto, y eso les va a ayudar, porque con un bosquejo es más fácil ir leyendo y no nada más de capítulo en capítulo, porque no, o de versículo en versículo, porque o se lleva demasiado tiempo o no está bien trazado. Recuérdense que el escritura no está así
así hecha. Recuerden que los capítulos y luego los versículos y luego los títulos que tiene ahí los hicieron después, mucho tiempo, 8 años después. Ten cuidado con eso. Pero sí les recomiendo tener un bosquejo, que ustedes lo busquen lo más amplio que pueda ser, para que les ayude. Y eso les va a ayudar a entender el contenido del libro. Y de ahí van a poder entender con más facilidad, descubrir al autor, quién es, y también sus destinatarios. También de otra manera pueden ver la parte externa, la parte histórica. Vamos a ir a analizar el personaje, los receptores, el escritor, los receptores, el lugar, el área, en fin, todo lo concerniente a eso en el sentido histórico. Entonces ya nos vamos a dar una idea más respecto de quién pudo ser o quién es el autor, y si ya lo sabemos mejor, porque vamos a tener una mejor información de él. Y también de los destinatarios, quiénes son. No es lo mismo lo que escribe Mateo a los judíos como lo que escribe Marco a los romanos. ¿Sí? Es diferente. Ok. Tenemos aquí un ejemplo. Antes de eso, ¿verdad? Dice, en algunos casos la evidencia parece fácilmente conclusivo. Lo encontramos fácil, pues. En otros casos, lo mejor que se puede hacer es deducir una hipótesis estudiada. En algunos no hay duda, fácil se puede descubrir, se encuentra, sencillo. En otros no, y se tiene que hacer una hipótesis al respecto, ¿no? Con toda la información que ya hemos visto que se debe tomar. El caso dice aquí del libro de Hebreos. El libro en sí no tiene evidencia directa respecto a sus destinatarios o a su autor. No nos dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice en otras cartas, aquí no. A los corintios, a los filipenses, aquí no. Se le da el nombre a los hebreos sobre la base de la evidencia deductiva. La epístola contiene numerosas alusiones al Antiguo Testamento que tal vez no tuviera significado para un pagano común y corriente. Entonces es fácil encontrar que se está escribiendo a conocedores del Antiguo Testamento. Constantemente contrasta el pacto mosaico con el cristiano, mostrando la superioridad del nuevo pacto al antiguo. Una manera de razonar que no tendría significado para quienes no profesaban lealtad a la fe hebrea. Entonces ellos todo esto nos va dando idea. Para esas y otras muchas razones, por esa y por muchas razones adicionales, podemos tener la certeza de que el libro fue escrito principalmente a los judíos y no a los gentiles, y que el nombre a los hebreos es apropiado. No nos dice, pero por el texto interno, por lo que dice el libro, deducimos, es para hebreos, está adecuado el título. Podríamos seguir con el siguiente párrafo leyéndolo por respecto al autor, porque muchos se lo atribuyen a Pablo, hay muchos a quienes se les atribuye. Tengo un estudio acerca de la carta a los hebreos que doy en el instituto, pero pues no viene el caso ahorita ni para comenzar, porque yo lo doy en 2 partes, en 2 trimestres, por lo amplio que es el manual. Pero en fin, vamos a ir un poquito más adelante. Voy a leer, a ver si encuentran ustedes por ahí donde dice, después de
déjenme les digo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta línea, termina evidencia fuerte y comienza: a fin de cuentas, la cuestión de la exacta paternidad literaria del libro no es tan importante como el hecho de que la iglesia primitiva reconoció su inspiración divina y autoridad, y por eso lo incluyó en el canon. Por eso el canon es importante leerlo, es conocer algo de eso. Y es que lo que se discute arriba es de quién es, si es de él, y por qué no puede ser de Pablo, y por qué de otro, en fin, todo eso, ¿no? Y por eso decimos que a fin de cuentas lo importante es que es considerado por la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, perdón, como parte del canon, segundo, tercero y cuarto siglo. Sí. Pero sí es importante tener esto en mente cuando se va a empezar un libro. ¿Perdón? Es importante pues, tener la idea de quién dicen y por qué razón dicen que escribir. Es importante tenerlo por lo que se va a decir, ¿no? Por lo que se va a estudiar. O sea, saber, si no a ciencia cierta, tener la idea de quién escribió. Sobre todo el que va a dar la clase. ¿Sí? Tenerlo. Aunque no es relevante. Lo importante es el contenido y lo que podemos extraer de él para nosotros. Pero sí es importante tener todo eso dentro de lo que estamos viendo para poder hacer nosotros una buena exégesis, una buena hermenéutica. Dice aquí que después que el estudio ha revelado el contexto histórico-cultural específico dentro del cual se ha escrito un libro, se debe determinar el propósito del autor. Punto muy importante y más importante que los anteriores. ¿Cuál es el propósito del autor? Hay tres maneras fundamentales para determinar esto, para encontrar el propósito del autor. Llámese como se llame, quien haya sido, pero ¿cuál es el propósito de él? Por ejemplo, Lucas 1 al 4 y Hechos 1:1 nos dice que el propósito de Lucas, el escritor, era presentar un recuento ordenado del comienzo de la era cristiana. Ese es el propósito. Tanto Lucas en su libro, como en el caso del histórico que es Hechos, y él nos hace el recuento. Si ustedes recuerdan, Lucas va antes del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Va mucho antes, va atrás que en su caso Mateo, que comienza con la genealogía del nacimiento de Jesús, por decir así. Y luego continúa con la historia de la iglesia, así es que nos da un marco completo de todo lo que es desde que nace Juan el Bautista, desde que es predicho su nacimiento y hasta el año 68, 67, no sé, 60 y 70, cuando ya se haya terminado de escribir la historia del libro de Hechos, que ya está desarrollado todo. Bueno, otro punto importante aquí. Juan nos dice en 20:31 que su propósito era presentar un relato del ministerio de Cristo de manera que los hombres creyeran en él, para que crean que este es el Hijo de Dios. El propósito de esto es para que ustedes crean, que los demás crean. No lo dice con claridad. En la primera carta de Pedro es una exhortación a permanecer firme en medio de la persecución, según el versículo 12 del capítulo 5. La repetición de 10 veces de la frase "esas son las generaciones de" en el libro de Génesis sugiere que el propósito de este libro
es registrar el temprano desarrollo de la humanidad y la intervención inicial de Dios en la historia humana. Y así podemos ir buscando. Claro que no nos vamos a ir buscando de Génesis y Apocalipsis, ¿no? Sino el libro del que vamos a tomar nuestra parte, nuestro estudio, del que nos asignaron, del que queremos dar. Antes de hablar de un versículo, antes de eso, pues echar un vistazo general, para no sacarlo de allí y llevarlo al otro lado y no va a caber. No va a caber. Si es de ese rompecabezas, no puedes ponerlo en otro, por más que se parezca, aunque tenga el mismo color. No va a caber. Y por eso es importante esto. El segundo paso es observe la parte exhortatoria de su escrito, es decir, de lo que está escribiendo, que esa es parte de la exhortación de él. ¿Cuál es? Recuerde que en este punto estamos viendo nosotros determinar el contexto histórico-cultural específico y el propósito del libro, y especialmente aquí estamos viendo acerca del propósito del escritor, ¿sí? Por eso estamos viendo estos puntos. Acabamos de ver lo que viene siendo las declaraciones explícitas del autor y la repetición de ciertas frases. Es lo que vimos ya, ¿no? Y la segunda que vamos a entrar es observar la parte exhortatoria de su escrito, lo que es la exhortación. Ya que las exhortaciones influyen del propósito, ellas a menudo dan una importante clave sobre la intención del autor. Entonces hay que ver qué está exhortando. No es bueno llevar un lápiz o escribirlo aparte o a ver no sé, algún plumón, algo que te pueda ayudar a ir marcando. Aquí está una exhortación, aquí está otra, y hacia dónde van, sobre qué exhorta, a quiénes que exhorta, en fin, ir poniéndolas para ir sacando poco a poco, ¿no? Poniéndolas, agrupándolas en un cuaderno o en la compu, sacándolas de allí y acomodándolas para ir viendo y al rato analizarlas en particular, para agruparlas y decir, pues ahora está hablando sobre esto otro, ¿no? Por eso es muy importante mirar estos casos de lo que es la exhortación que hace, ¿no? Dice aquí que el libro de Hebreos, por ejemplo, está entremezclado con exhortaciones y advertencias. Así que hay poca duda de que el propósito del autor era persuadir a los creyentes judíos que estaban bajo persecución a no retornar al judaísmo, sino mantenerse fieles a su nueva profesión de fe. Así que si ustedes recuerdan, el libro de Hebreos tiene 7 advertencias intercaladas dentro de todo el relato de argumentación para confirmar que Jesucristo es superior a los ángeles, a todo, ¿no? Lo que es el tabernáculo, a Aarón, en fin, a todos, a Abraham. Entre esos están intercaladas, por lo menos del 1 al 10, del capítulo 1 al 10, están intercaladas 7 advertencias muy importantes y que van de menor a mayor, cómo se va metiendo el chamuco, ¿no? Cómo se va metiendo el mal en cuanto a eso. Y las exhortaciones, las advertencias son para no caer en la apostasía. Y la argumentación de quién es Jesús, cómo lo va poniendo, cómo es superior a lo que ellos estaban mirando, la hermosura del templo y todo el aparato judío y todo eso, que estaban embelesados en eso y que los familiares y todos les ponían la atención. Y ahora, ¿dónde te reúnen? No, pues que allá en la casa de don Juan. No, pues
¿Y cuándo dijo Dios que se reunieran ahí? En fin, muchas cosas, ¿no? Entonces el autor, al leer esta parte exhortatoria estamos viendo el propósito del libro. Podemos descubrirlo ahí. Las cartas paulinas igualmente están llenas de hechos teológicos seguidos de un por tanto y una exhortación. Por tanto, da una parte teológica o una parte prescriptiva, y luego dice por tanto, por lo antes dicho, así que hagan esto, así es que haces, o tengan cuidado de esto, o hagan cuidado, etcétera, ¿no? Entonces no está dando ahí pautas para encontrar esto. Si el sentido del hecho teológico es incierto, la naturaleza de la exhortación muchas veces será valiosa para entender su significado. Entonces tenemos que ver de qué punto está hablando, qué doctrina está tratando, qué doctrina respecto a Dios, respecto a los ángeles, respecto a la iglesia, respecto al individuo, respecto a la salvación, respecto al bautizo, respecto, no sé, las que quieran ver, ¿no? De qué está tratando. Entonces eso nos va a ayudar. Sí. Lo importante de leer los acentos. Oh, sí. Las tomas y los puntos de abajo. ¿Por qué? Porque si no leemos esa parte de la teología, entonces estamos leyendo otra cosa, estamos entendiendo otra cosa. Y es importante. Por eso aquí me llamó la atención el importante, que es detente. Lo voy a decir después, es bien importante. Por tanto, pues sí, por lo que ya argumentamos, como por lo ya aclarado o por lo ya ordenado, así que you better be happy, ¿no? Sí. Es tiempo para un receso. Es el tiempo del receso. Estamos, permítame, déjame ver, ok, déjame nomás terminar el punto 3 para luego seguir aquí. Sí, me permiten tantitito, ok. En tercer lugar, observe los puntos que son omitidos o los asuntos que son enfocados. Recordemos, antes de continuar aquí, recordemos que estamos viendo aquí acerca del propósito del libro y dijimos que hay 3 maneras fundamentales para determinar esto. ¿Cuál es el propósito del libro? Es lo que estamos viendo ahorita. El primer punto fue que note las declaraciones explícitas del autor o la repetición de las frases. La segunda fue observe la parte exhortatoria de su escrito. Y la tercera que estamos viendo es observe los puntos que son omitidos o los asuntos que son enfocados. El escritor de primera y segunda a los Corintios, por ejemplo, Crónicas, perdón. Primero y segundo de Crónicas, por ejemplo, no nos da una historia completa de los acontecimientos nacionales durante el reinado de Salomón y el reino dividido. Selecciona acontecimientos que ilustran que Israel podía perdurar solo si se mantenía fiel a los mandamientos de Dios y a su pacto. El pueblo de Israel solo puede mantenerse fiel si hace esto. Es a lo que se enfoca. O sea, la idea de él no es darnos el detalle del asunto histórico del caso, sino el punto principal. Si no se mantiene fiel a los preceptos de Dios, no va a poder. Y nosotros lo vemos desde otro enfoque. Ok. A veces, pues, dice aquí, en apoyo de eso, vemos que él con frecuencia emplea la frase: hizo lo malo o hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y ahí está, ¿qué dijimos? Asuntos que son enfocados. Hizo lo malo, hizo lo bueno, hizo lo malo, hizo lo bueno, y ahí va, con cada uno de ellos. Enfoca tanto de lo malo como de lo bueno. Una buena forma de verificar
si entendemos o no el propósito de un autor, es resumir dicho propósito en una oración. No quiere decir que te vas a poner a orar. Bueno, no. Una oración que va a platicar en un propósito que relate todo, que dé cuadre, que cuadre pues todo. No disparates, sino que todo cuadre como una especie de resumen, ¿no? Como una tesis. Y ahí está, ahí lo vas a tener. Entonces echarle un vistazo y otro, y ya teniendo eso, ya tienes hecha la tarea. Es muy importante esto, ¿no? Bueno. Tenga cuidado de no interpretar un pasaje sin primero entender la intención del autor al escribir el libro que lo contiene. ¿Ya? Antes de eso, entienda primero. Por eso se debe de hacer esa